especialmente en este país, ¿no? Aquí llega a ser un frío, pero que uno no puede estar afuera ni un minuto. Bueno, pues ¿qué es lo que pasa? Este aventurero dijo, yo voy a cruzar todo el Antártico, y tomó un equipo de 26 personas. Y tenemos que tomar en cuenta que en ese entonces no es como ahora que el transporte tiene calefacción, que hay satélites, que hay radios. No, esta era una aventura sumamente ambiciosa. Su barco se llamaba Resistencia y a bordo llevaban 28 hombres. Tomaron, ¿cómo se llama? Salieron a la aventura. ¿Y qué creen que pasó? Pues el barco se estancó porque llegó a un mar donde las aguas empezaron a congelar. El mar se congeló, quedaron estancados en medio de la nada. No sé si ustedes han visto videos o fotos de la Antártica, pero cuando hay esas tormentas de nieve, no se ve nada, no se ve ni lo que hay enfrente de ti. Entonces estaban estancados y estuvieron así varios meses, y el mar finalmente destruyó por completo el barco. El mar destruyó el barco y estaban en medio de la nada, no sabían a dónde ir, así que tomaron los botes salvavidas y fueron a buscar un lugar seguro para refugiarse. Entonces llegaron a una isla llamada la Isla Elefante. Entonces llegaron a esa isla y estaban perdidos, no había manera de comunicarse. El puerto más cercano estaba a 800 millas de ellos. Así que no había teléfonos, no había nada, no había esperanza. Prácticamente llegaron a morir. Pero el capitán dijo, voy a tomar a 5 de mis hombres y voy a salir a buscar ayuda. Entonces el resto del crew del barco se quedaron en la isla, y el capitán y sus 5 acompañantes se aventuraron a cruzar todo el mar a buscar ayuda. No sé ustedes, pero yo ya hubiera perdido la esperanza. Imagínense estar sentados en esa isla donde no hay nadie, donde no hay nada, ni siquiera hay vida marina. Estar solos y ver cómo su capitán se está yendo, quién sabe a dónde. Y el problema es que incluso después de cruzar esos 800 millas en barco, todavía tenían que caminar 2 días sobre las montañas para poder buscar ayuda. Entonces quiero que ustedes visualicen ver al capitán con los 5 ayudantes yéndose a buscar ayuda. Pues uno diría, no, ellos se van a morir. Ellos están yendo, pero para morir. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? En una isla donde no hay refugio, donde no hay nadie a quien acudir, y muchas veces, así como los tripulantes veían a su capitán irse, ¿cuántas veces no nos hemos sentido como que Dios también se está alejando de nosotros? Como que Dios no está cerca. Imagínense intentar hablar a un familiar, a cualquier persona desde esa isla. Es una isla en la que se siente solos. Es una isla que yo pienso que cualquiera de nosotros ya hubiera perdido la esperanza. En esta tarde les quiero hablar sobre eso. ¿Cómo podemos confiar en Dios, especialmente en esos momentos cuando no hay señal de Dios? Especialmente en esos momentos en los que le oramos y no lo sentimos. En esos momentos en los que venimos a la iglesia, pero aún así nos sentimos solos. En esos momentos en los que tenemos un problema y parece que no hay solución. Porque si les pregunto, ¿cuántos han tenido un problema que parece que no tiene solución? Yo creo que todos hemos pasado por eso. Puede ser una situación financiera,
puede ser una situación de salud, puede ser una situación en la que se ha perdido la vida de un familiar. Todos hemos pasado por esos momentos. Y si vamos de regreso a la lectura bíblica de esta tarde, que se encuentra en Juan 14:1, Jesús nos deja una promesa. Y aquí Jesús les estaba hablando a sus discípulos. Esto fue antes de que Jesús fuera crucificado. ¿Y qué les dice? No se turbe vuestro corazón. Esto es prácticamente lo que estamos viendo aquí, es lo que pasó con la tripulación y el capitán. Jesús estaba físicamente dejando a sus discípulos. Jesús estaba diciéndoles, yo voy a morir. Jesús les estaba diciendo, no me van a ver. Pero ¿qué dice? No se turbe vuestro corazón. Y aunque le haya estado hablando a sus discípulos, también nos está hablando a nosotros. Nos está diciendo, tal vez ustedes se sientan solos, tal vez parezca que yo los he dejado, pero no se preocupen. La palabra griega utilizada para turbar es tarazo, que transmite la idea de agitar, sacudir, perturbar o alborotar profundamente. Es una ansiedad, ¿verdad? Porque todos tenemos preocupaciones diarias, todos tenemos esas preocupaciones diarias de tengo que hacer esto el día de hoy, o tal vez, por ejemplo, a veces tenemos un compromiso mañana o en una semana y no nos hemos preparado. Todos tenemos esas preocupaciones, pero aquí está hablando de una preocupación más grande, una ansiedad. Jesús no está hablando simplemente de sentirse un poco preocupado, está hablando de ese momento en el que algo ocurre y parece que nuestro mundo entero se desmorona. La realidad es que el sufrimiento en este mundo es inevitable. Hay muerte, hay envejecimiento, y debido al envejecimiento hay enfermedades y sufrimiento general. Y eso llega a todas las personas. Accidentes automovilísticos, incluso cuando las personas están haciendo algo que no conlleva un gran riesgo, llegan a suceder cosas, ¿no? No sé cuántos recuerdan, bueno, no sé cuántos estuvieron allí, pero tuvimos una salida a las montañas en la nieve del snow sledding, y mi hermanita tuvo un accidente y parecía un lugar seguro. Uno va subiendo, pero de la nada, en un segundo, la tragedia ocurre. Y gracias a Dios no pasó nada y está bien. Sin embargo, esa es la realidad, que el sufrimiento llega inesperadamente y a todos. Jesús mismo nunca prometió una vida sin problemas. Podemos abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, en el capítulo 16, en el versículo 33. Dice de esta manera: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El cristianismo no es la promesa de que no tendremos sufrimiento, de que no tendremos aflicción. El cristianismo es que ese sufrimiento y esa aflicción no tendrá la última palabra en nuestras vidas. Tomemos, por ejemplo, la historia de Job. Job perdió a sus hijos, Job perdió a su familia, Job perdió sus riquezas, todas sus posesiones, e incluso su salud. Y si nosotros leemos el libro de Job, nos vamos a dar cuenta que a pesar de todo el sufrimiento de que Job tuvo, y a pesar de que jamás le llegó una explicación a Job de: Job, tú sufriste por esto, por X razón. Y nosotros sabemos que era Satanás probando a Job. Sin embargo, Job nunca supo eso.
Job simplemente vivió a través de ese sufrimiento sin saber por qué le llegó el sufrimiento. Job cuestionó no solamente sus propias acciones, sino también cuestionó a Dios. Job cuestionó a Dios siendo una persona tan cercana a Dios. Pero ¿qué pasó al final? Su sufrimiento no tuvo la última palabra. Él salió de ese sufrimiento. Él creyó y él glorificó a Dios a través del sufrimiento y al salir de ese sufrimiento. El dolor es personal. Todos hemos pasado por dolor. Y muchas veces ese dolor, otras personas parecen simpatizar con nosotros. Se acercan, nos dicen, espero y te recuperes pronto, o yo estoy contigo, siento lo que tú sientes. Sin embargo, el dolor es muy personal. Nadie va a llegar a sentir el dolor que nosotros mismos estamos sintiendo. Las personas pueden simpatizar, las personas pueden sentirse mal, las personas pueden darnos una palmada en la espalda. Sin embargo, eso no cambia que el dolor lo seguimos teniendo, porque el dolor no es transferible. No es como que yo puedo decir, bueno, la preocupación y la angustia que tengo, se la voy a dar aquí a mi hermano, la voy a compartir aquí con mi hermano y ya estamos mitad y mitad. No, el dolor es personal. Y muchas veces eso es lo que nos hace sentir solos, porque no sentimos que nadie nos entiende, porque nos sentimos como que las personas simplemente dan palabras, pero esas palabras no calman el dolor que tenemos dentro. Incluso David entendía esto. En el libro de Salmos, en el capítulo 56, en el versículo 8, David escribe: pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Dios no solamente ve nuestras lágrimas, Él también las toma en cuenta. Nosotros, lágrimas de otras personas, porque eso es algo que muchas veces hacemos. No queremos hacer sentir mal a otras personas y guardamos ese dolor dentro de nosotros. Tal vez en la familia no queremos preocupar a los hijos o a la esposa o a los padres, y ese dolor nos los guardamos. Sin embargo, Dios toma en cuenta nuestro dolor y Dios lo conoce, porque Dios llevó el sufrimiento más grande que ha existido en esta tierra, siendo el ser que menos lo merecía. Y por eso es que Dios es el único que nos entiende. Porque cuando nosotros pasamos por un dolor de esa magnitud, nosotros sabemos que no lo merecemos. Nosotros sabemos que no hicimos nada malo. Nosotros sabemos que no es nuestra culpa que este dolor haya llegado y sin embargo estamos sufriendo. Pero Dios no solamente puede simpatizar, Dios sufre con nosotros al Él mismo haber pasado por ese sufrimiento y haber sido castigado e incluso asesinado sin haberlo merecido. Y muchas veces incluso nos sentimos culpables al cuestionar a Dios, porque es cierto, muchas veces, a pesar de que llevemos años en la iglesia, a pesar de que hemos escuchado muchos temas como este, a pesar de que hemos hecho obra misionera, no importa qué tan consagrados estemos, si todos nos hemos llegado a preguntar, ¿dónde está Dios? Especialmente en esos momentos más difíciles es cuando nosotros decimos, ¿dónde está Dios? Y como Job, cuestionando a Dios. David, ustedes pueden leer muchos de sus salmos. Por ejemplo, el 13:1 dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Estamos hablando de un guerrero. Estamos hablando de un hombre que mató a gigante, un hombre que lideró ejércitos, un hombre que estaba en constante comunicación con Dios, día y noche. Él estaba escribiendo estos salmos. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Imagínense estar siendo perseguidos por años. Imagínense estar siendo imagínense que
el padre de su mejor amigo los esté intentando asesinar. Claro que David se sentía solo. A pesar de creer en Dios, a pesar de conocer a Dios, él decía: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Incluso Elías, él llegó a desear la muerte. Elías llegó a un punto de agotamiento, de ansiedad, que incluso a pesar de ver la gloria de Dios, él también se sentía solo. Job cuestionó tanto a Dios. Incluso los discípulos, ¿cuántas veces no pasaron por ese miedo, no? Por ejemplo, en el barco, cuando estaban en el barco y llegó la tormenta, Jesús estaba durmiendo. Y es que muchas veces Jesús puede estar ahí mismo donde nosotros estamos, y aún así nos vamos a sentir solos, porque se va a sentir como que Jesús no está haciendo nada, como que Dios no está haciendo nada, como que el mundo se está derrumbando y a pesar de que le hablamos, Él no responde. Sentir angustia no significa que hayamos perdido la fe. La fe no significa que no vamos a llorar. La fe significa que incluso llorando seguiremos buscando a Dios. Abramos nuestras Biblias en el libro de Romanos, en el capítulo 5, versículos 3 y 4. Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. Dicen de la siguiente manera: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Dios puede utilizar estas crisis por las que lleguemos a pasar, por las que estamos pasando, para enseñarnos su gloria, para darnos paciencia, dice. Porque si comparamos las tribulaciones por las que nosotros hemos pasado hasta este punto de nuestra vida y las comparamos con las que vienen, no hay comparación. Estas tribulaciones por las que estamos pasando nos están preparando para lo que viene. Porque Satanás nos va a tentar, especialmente no solamente cuando la venida de Cristo se acerca, sino también cuando nosotros ya estamos débiles. En esos momentos es cuando Satanás sabe que nos tiene que atacar con todo. La crisis nos puede despertar espiritualmente. La crisis nos puede revelar dónde realmente está nuestra confianza. La crisis nos puede moldear nuestro carácter. La crisis nos puede enseñar paciencia y la crisis nos puede enseñarnos a hacernos dependientes de Cristo. Jesús contó la historia de un joven que abandonó la casa de su padre. ¿Cuántos conocen esta historia? Amén. Era alguien que estaba dentro de su casa, que lo tenía todo. Sin embargo dijo: yo voy a tomar mis riquezas y yo voy a salir. ¿Y qué es lo que tuvo que pasar para que este hijo dijera: tengo que regresar con mi padre? Tuvo que llegar a ese punto bajo. Tuvo que llegar a comer junto a los cerdos. Tuvo que llegar a estar sucio, sin dinero, sin ropas, prácticamente al fondo del mar, para poder llegar y decir: tengo que regresar a mi Creador. Esa es otra manera en que las crisis, la gloria de Dios se puede revelar. Al mostrarnos lo dependiente que nosotros debemos de hacernos de Cristo. A veces ese sufrimiento es el que nos acerca más a Dios. Y por eso es que nosotros muchas veces nos llegamos a sentir solos en esos momentos. Porque Cristo quiere que nosotros lo busquemos. Porque Cristo quiere que nosotros le hablemos y nos acerquemos más a Él. Hay 5 razones por las que no debemos permitir que nuestro corazón se agite. La primera, ¿cuántos conocen Josué 1:9? Todos lo conocemos, ¿verdad? ¿Qué dice? Mira que te esfuerzo y seas valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas.
A Jacob le dijo: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Jesús dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí estamos viendo tres personajes que llegaron a pasar por ese momento de tribulación, por ese momento de sufrimiento. Y en todas estas promesas Dios dice: yo estoy contigo. Dios no nos está diciendo: no vas a sufrir. Dios no nos está diciendo: no va a haber tribulación. Dios nos está diciendo: tú confía en mí, tú sigue adelante, tú sigue buscando mi nombre, pero yo voy a estar contigo. Incluso David, ¿qué es lo que escribió en sus salmos? Aunque ande yo en valle de sombra de muerte, ¿verdad? Él no solamente puso: yo siempre estaré contigo. No, dice: aunque ande yo en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. David sabía las dificultades por las que iba a pasar, y eso es algo que nosotros debemos de internalizar. Debemos reconocer que el sufrimiento viene sí o sí, y Dios va a estar ahí con nosotros a pesar de que nosotros no lo sintamos. Dios no simplemente nos promete: te sacaré inmediatamente de la crisis, pero Dios nos promete: estaré contigo dentro de ella. Las aflicciones todas son temporales. Si abrimos nuestras Biblias en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 17. Segunda de Corintios 4, 17. Dice: pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Todas las tribulaciones son momentarias. No hay sufrimiento que dure para siempre. Pablo no está diciendo que nuestro dolor sea pequeño. Está comparando nuestro dolor de ahora con la eternidad que nos espera. No hay dolor que dure para siempre. Dios nunca pierde el control. Dios no va a dejar que pasemos por una crisis que nosotros no podamos soportar. Dios conoce nuestras fuerzas. Dios conoce nuestras debilidades. Dios sabe por lo que podemos pasar, y Dios nos va a dar la fuerza necesaria. Tenemos el poder en la oración. Filipenses 4, 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo no dice: ora y desaparecerán tus problemas inmediatamente, pero dice: ora y la paz de Dios guardará tu corazón. La oración no va a cambiar nuestras circunstancias inmediatamente. La oración no es para tener una respuesta inmediata. Dios conoce los tiempos de cada uno de nuestros problemas. Dios conoce cuándo y el por qué. Pero sí nos dice que con la oración nos va a dar la paz que estamos buscando. Ana estaba profundamente angustiada. Cuando ella quería tener un hijo, ella estaba llorando. A través de la oración, ella oró y derramó su alma delante de Dios. Primera de Samuel 1:15 dice: yo soy una mujer atribulada de espíritu, he derramado mi alma delante de Jehová. No solamente son palabras bonitas. La oración no es lo que escuchamos aquí en la iglesia siempre. No, la oración es llorar y derramarnos ante Cristo. La oración es entregarle todas nuestras angustias completamente ante Dios. Dios está cerca de los quebrantados. El Salmo 34, 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios jamás se va a alejar de nuestro sufrimiento. Jesús fue traicionado, Jesús fue rechazado, Jesús fue insultado,
Así que si hay alguien que comprende más que nadie ese sufrimiento y que siempre va a estar ahí en esos momentos en los que no tenemos a nadie, va a ser Jesús. Regresamos a la historia del principio. El capitán salió en busca de ayuda, recorriendo la Antártica 800 millas a lo desconocido, sin saber si lo iba a lograr, pero sabiendo que tenía hombres detrás de él que tenía que regresar. Fue una travesía de varios meses, con solo 5 hombres y un bote de salvavidas. Fue travesía sobre el mar, sobre mares desconocidos, sin mapas. Fue caminar sobre las montañas por días, hasta que llegaron al dock, al puerto. Llegaron al puerto de la ballena, así se llama, puerto de la ballena. Y finalmente lograron encontrar ayuda. Pero ¿saben cuánto tiempo tomó para llegar al rescate? Fueron 2 años que tuvieron que esperar los tripulantes en medio de la nada. 2 años. 2 años de estar solos. 2 años de no ver al capitán. 2 años de no saber si el capitán sigue vivo. 2 años de no saber si el capitán los abandonó. 2 años sin saber cuándo va a regresar. 2 años sin saber cuántos días les quedaban de vida. 2 años preguntándose si hay punto en esperar en ese mismo lugar, o si también ellos debían de salir y tratar de buscar ayuda. Fueron 2 años de paciencia. Sin embargo, al final llegó el capitán junto con el auxilio y lograron rescatar no a unos sobrevivientes, no, todos sobrevivieron, todos estuvieron firmes y todos fueron rescatados. No hubo ni una sola persona muerta en ese gran desafío. Ellos no podían controlar el océano, no podían controlar la temperatura, ellos no podían controlar el tiempo que el capitán se iba a demorar. Ellos pudieron haber perdido la esperanza, sin embargo decidieron confiar en su capitán. Y esto es una historia real, esto es algo que pasó en la vida real y debe de ser un ejemplo sobre nuestra esperanza. Debe ser un ejemplo sobre nuestra vida cristiana. Si estos hombres que no tenían ninguna razón por la cual tener esperanza, tuvieron esperanza y fueron salvos, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros que hemos visto la gloria de Dios, que tenemos su palabra con nosotros, que podemos acudir a Él a través de la oración? ¿Cuánto más nosotros no debemos de ser pacientes a través de nuestro sufrimiento, a través de nuestros desafíos, a través de nuestras tristezas? Dios nos deja varias promesas, y las cuales ya hemos leído, pero les voy a leer algunas. Dice: no temas porque yo estoy contigo. Eso es Isaías 41:10. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y finalmente el versículo que leímos al comenzar: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Tal vez hoy no vamos a cambiar la situación por la que estemos pasando. Tal vez el día de hoy vamos a seguir sufriendo. Tal vez hay una persona aquí que esté dolida. Tal vez hay una persona aquí que esté pasando por una crisis y nadie más lo sepa. Pero en esta noche Dios nos habla y Dios nos dice: confía. Dios nos dice: espera. Dios nos dice: este dolor es temporal. Dios nos dice: tú confía, tú búscame y yo te daré paz. Hermanos, recordemos esto siempre, ya sea hoy que estemos pasando por dolor o mañana que el dolor llegue.
Dios va a estar ahí incluso cuando no lo sintamos. Y Dios quiere mostrar su gloria a través de ese sufrimiento y nos pide que nosotros confiemos en Él. El Señor los bendiga.